Hola, una vez más hoy nos encontramos aquí. Gracias por permitirme llegar a tu casa y de esta manera trabajar contigo en la asignatura de lenguaje, un tema más, con cuarto año de secundaria. ¿Sí? ¿Cuál será el tema que trabajaremos en esta mañana? ¿Te lo has preguntado? Te invito a que abras tu libro y busques la página 89. 89. ¿Sí? Correcto. Muy bien. ¿Ya sabes cuál es el tema? Ajá. Correcto. El tema es el verbo. Muy bien. Cuando nosotros hablamos sobre el verbo, se vienen muchas ideas sobre nuestra cabecita, ¿verdad? Pero lo primordial es que conocemos o sabemos que el verbo es la acción que todo sujeto realiza, desde que se levanta hasta que se acuesta, incluso hasta después de dormido. ¿Por qué? Porque la acción que realizamos es soñar, ¿verdad? Soñamos. Muy bien. Yo te pregunto, por ejemplo, ahorita que estás en casa, junto a papá, junto a mamá, ¿cuáles son los, en este caso, acciones que realizas? A ver, cuéntame. Juegas, muy bien. Cocinas, correcto. Ayudas, magnífico. ¿Qué más? A ver, lees, observas, caminas, compras, comes, lavas, planchas, barres, cantas, lloras, gritas, dialogas, hablas, ¿verdad? Muy bien, entonces a cada una de estas acciones que realiza el ser se le llama verbo. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué es el verbo? Yo sé que sí. Cuando nos lo han hecho o la pregunta nos las han lanzado en aula, en un día de clase, o quizá cuando hemos resuelto algún crucigrama, alguna letra o algo que tenga que ver con este tema. Entonces, vamos a trabajarlo de esta manera, presentando la siguiente diapositiva. Observa la situación o las siguientes situaciones. En esta tormenta vemos que la lluvia cae de las nubes. El campesino lleva un paraguas. El rayo fulmina un árbol. Un niño azuza al ganado y un perro pasa corriendo. Mira aquí. Vemos palabras con negritas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Cae, lleva, fulmina, azuza y pasa corriendo. ¿Qué son estas palabritas? A ver, vamos a ver. Las palabras en negritas, ¿cómo son? Cae, lleva, fulmina, azuza y pasa corriendo, son verbos. Correcto, lo que te decía. Son las acciones que como seres humanos o como seres vivos realizamos. Una acción más, respiramos, soñamos, pensamos, miramos, escuchamos, hablamos, tocamos, degustamos, sentimentalmente queremos, amamos, inteligentemente pensamos, razonamos, decidimos, ¿verdad? Correcto. Entonces, el verbo, no te olvides, es la acción que realiza todo ser. ¿Sí? Ok. A ver, ahora sí. Definimos entonces qué es el verbo. Se considera, o mejor dicho, el verbo es la palabra más importante, es la palabra fundamental ¿de quién? De la oración, que expresa lo que hacen o pueden hacer ¿quiénes? Las personas, los animales o las cosas. ¿Y los estados de quién? De los seres. ¿Sí? Ejemplo, tenemos los verbos que se conjugan de ser y estar son verbos de estado, es decir, es o está. Y el resto, cae, lleva, juega, vuela, desayuna, piensa, son verbos de acción. ¿Sí? Ok, muy bien. Seguimos. Observa. Manuel es un sustantivo. Ahora, desayuna temprano, está alegre, es un trabajador, piensa en la hora de volver a casa, juega en las olimpiadas del colegio y lleva las mejores calificaciones. Si nos damos cuenta, ¿cuántas acciones le hemos agregado a Manuel? 1, 2, 3, 4, 5, 6 acciones. ¿Cuál es la primera? Desayuna temprano. ¿Cuál es el verbo aquí? Desayuna. En la segunda, está alegre. Proviene de los verbos copulativos ser o estar. La tercera es un trabajador. Verbo copulativo, ser o estar.
Piensa en la hora de volver a casa. ¿Cuál es la acción aquí? Piensa. Juega en las Olimpiadas del colegio. ¿Cuál es la acción que realiza Manuel? Juega. Lleva las mejores calificaciones. ¿Cuál es la acción que realiza Manuel aquí? Lleva. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, el verbo son las acciones realizadas por los seres. ¿Sí? Ok, continuamos. Podemos definir el verbo teniendo en cuenta diferentes criterios de estudio. ¿Cuáles son estos criterios? Semánticamente, morfológicamente, sintácticamente y lexicológicamente. Ok, y en cada una de ellas vamos nosotros a trabajar y a definir el concepto o cómo se presenta el verbo ante diversas situaciones. ¿Sí? A ver, empezamos por semánticamente. Cuando hablamos semánticamente del verbo, podemos decir que es la palabra o la frase que debe expresar existencia, como estado, acción o pasión. ¿De quién? De los elementos mencionados en el mensaje, ya sea por el sujeto. ¿Sí? Ok, seguimos. Segundo criterio, morfológicamente. Se dice que el verbo es una categoría que sufre modificaciones en su forma, a fin de que de expresar los accidentes gramaticales de número, persona, modo, tiempo y aspecto. Eso lo vamos a ver más adelante, un poco más profundo. ¿Sí? Tercer criterio, sintácticamente. Cuando hablamos sintácticamente sobre el verbo, decimos que es la palabra que desempeña la función privativa ¿de quién? Del núcleo del predicado verbal. En otras palabras, ¿quién es el núcleo del sujeto? El sustantivo. ¿Quién es el núcleo del predicado? El verbo. El verbo aparece como núcleo del sintagma verbal. ¿Sí? Ok, continuamos. Y lexicológicamente podemos decir que el verbo es de inventario abierto. ¿Qué quiere decir? Pues va a permitir crear nuevos verbos, como por ejemplo tenemos clonar, chatear, etc. Y cuando nosotros hacemos uso o creamos nuevos verbos, cuando empezamos a trabajar o jugar con la raíz. Sabemos que la raíz de la palabra, en este caso la raíz de un verbo, es la que nos va a indicar la idea general. Y de esa manera podemos crear varias palabras que formen parte de una misma familia de palabras. ¿Sí? Ok, continuamos. Estructura del verbo. Cuando hablamos sobre la estructura del verbo, aquí podemos encontrar dos partes muy importantes. La primera, la raíz, conocida como lexema, base o radical. ¿Y qué es la raíz? Es el elemento irreductible y común a todas las palabras de una misma familia. Contiene el significado del verbo, es decir, la parte importante. Mientras que los morfemas flexivos, llamadas desinencias, son aquellos elementos flexionales que se agregan a la raíz del verbo para expresar accidentes gramaticales como por ejemplo de número, persona, tiempo, modo y aspecto. ¿Sí? En otras palabras, dentro de un verbo la raíz no varía, el morfema sí. Y es el morfema quien nos va a permitir conjugar, observar, obtener, gracias a los accidentes gramaticales, diversos puntos de vista del verbo. Ya sea un tiempo, ya sea un número, ya sea un aspecto, un modo. Ok, continuamos. Tenemos aquí un ejemplo. ¿Cómo se llamaba lo que no varía? Lexema o raíz. Y lo que sí varía, morfema flexivo. Hemos hecho este ejemplo con la palabra como, del verbo comer. Como se encuentra en primera persona. Número singular, tiempo presente, modo indicativo y aspecto imperfectivo. Y luego hemos creado con la misma raíz otros verbos. Comió, comes, comen y comieron. Y todas estas palabras o estos verbos están en tercera persona, en número plural, en tiempo pasado, en modo indicativo y en aspecto imperfectivo. ¿Sí? Muy bien. Tú me preguntarás o te dirás, profesor, ¿y qué es persona, número, tiempo, modo y aspecto? Eso lo vamos a ver en los accidentes gramaticales del verbo. Tenemos. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales del verbo? Empezamos primero por número. Cuando hablamos del número, vamos a encontrar aquí que el verbo se puede presentar en singular y en plural. Segundo elemento, persona.
Puede ser en primera, segunda o tercera persona. Tiempo. En cualquiera de los tiempos que sabemos. Pasado, que es pretérito, presente o futuro. Modo, en cualquiera de los tres modos que conocemos. Subjuntivo. El otro modo es indicativo e imperativo. Y el aspecto lo tenemos en los dos puntos. Perfecto o imperfecto. ¿Sí? Ok. Vamos a ver primero entonces el primer accidente gramatical. Número. En este sentido vamos a encontrar que este accidente gramatical va a indicar si la acción verbal es realizada por o recibida por un solo sujeto o por más de uno. Vamos a verlo. Número o el verbo en singular y en plural. En singular cuando lo realiza una sola persona y en plural cuando lo hacen dos o más personas. El número en singular. Yo canté. Tú compraste. Él bailará. Primera, segunda, tercera persona en singular. En plural, nosotros cantamos. Ustedes compraron. Ellos bailarán. Primera, segunda, tercera persona en plural. ¿Sí? Ok, continuamos. Persona. Este accidente gramatical se refiere a las tres personas que realizan la acción del verbo. ¿Cuáles son esas personas? Primera persona es la que habla. Por ejemplo, tenemos yo en singular, nosotros en plural. Segunda persona es la persona a quien se le habla. Tú en singular, ustedes en plural. Y tercera persona es la persona que no se encuentra en la comunicación, pero de quien se habla. Él o ella en singular, ellos o ellas en plural. Ok, continuamos. Siguiente accidente gramatical, tiempo. Aquí el tiempo nos va a indicar si el contexto temporal es en qué contexto temporal se realiza la acción verbal. Ya sea en tiempo presente, en tiempo pasado o pretérito o en tiempo futuro. Si el verbo está en presente, es la acción o aquí se va a indicar la acción del verbo en proceso o que se está realizando. Tenemos, por ejemplo, escribo todos los días en mi diario. Estudian mucho. Si el verbo está en tiempo pasado, este tiempo es el que nos va a indicar si la acción del verbo ya se realizó. Tenemos, por ejemplo, estudiaste en la competencia o dejaron todo limpio. Y el tiempo en futuro, aquí el verbo va a indicar si la acción aún no se ha realizado o está en una posibilidad. Y tenemos los ejemplos. Soñaré todos los días contigo o ellos participarán. Entonces, si nos damos cuenta, el verbo, si utiliza o hace uso del tiempo, nos va a presentar un verbo en tiempo presente, un verbo en tiempo pasado, un verbo en tiempo futuro. ¿Sí? Ok, continuamos. Y ahora tenemos el modo. Cuando hablamos sobre el modo, aquí indica el punto de vista del hablante con relación a la acción verbal. Es decir, el modo se clasifica de tres maneras. La primera, ¿cuál es? Tenemos indicativo. El indicativo va a expresar hechos reales. Por ejemplo, Juan se levanta y anda. El modo subjuntivo va a expresar duda, deseo o temor. Si Juan se levantara y anduviera, todo se alegraría. Y el imperativo va a indicar orden, mandato o ruego. Juan, levántate y anda. ¿Sí? Ok. Y siguiente tenemos el aspecto, que es uno de los accidentes gramaticales más que estudiamos en esta mañana. Dice, este accidente señala si la acción que expresan los verbos ha concluido o no en el instante de referencia. Es decir, se refiere a los diferentes estados del desarrollo de la acción expresada por el verbo y puede ser aspecto perfecto o imperfecto. Cuando hablamos sobre el aspecto perfecto es cuando la acción está terminada, y cuando hablamos sobre el aspecto imperfecto es cuando la acción aún no está terminada. Veamos. A ver. Correcto, lo que te decía. En el aspecto perfecto, el verbo va a indicar la acción acabada o concluida.
Y tenemos, por ejemplo, yo amé, yo he amado, yo había amado, yo hube amado. Una acción terminada. Pero en el aspecto imperfecto es cuando el verbo presenta la acción o, en este caso, el verbo aún todavía está inconcluso. Por ejemplo, yo amo, yo amaba, yo amaré, yo amaría. ¿Sí? Ok. Muy bien. De esta manera entonces hemos trabajado lo que son toda la teoría del verbo en los 4 criterios: semántica, morfológica, sintáctica y lexicológica. También hemos visto los accidentes, o ante los accidentes, la estructura de un verbo. ¿Sí? Posee raíz y morfemas flexivos. ¿Cómo se le llama a la raíz? Lexema. Y a los morfemas flexivos, desinencia. Y también hemos observado o hemos estudiado los accidentes gramaticales del verbo. ¿Cuáles son? Número, persona, tiempo, modo y aspecto. Y en cada una de ellas nos hemos dado cuenta cómo se presenta el verbo ante una acción. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos a la página 91 de tu libro y vamos a resolver los ejercicios que se encuentran ahí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Si hay alguna duda de por medio, me escribes a mi correo y pues me envías el porqué. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Página 91. Resolviendo en clase. ¿Qué es la palabra más variable y más importante de la oración que expresa acción? Ya lo sabemos. No es un sustantivo, no es un pronombre, no es un verboide, ni es un adjetivo. ¿Qué es? El verbo. Muy bien, marcamos la respuesta B. En la 1. Ejercicio 2. ¿Cuántos verbos existen en el siguiente enunciado? A ver, tenemos, dice, tú tienes ira por dentro, pero eso no es bueno, porque te conllevará a un ataque de nervios. A ver, ¿cuántos verbos hay ahí? 1, 2, 3, 4 o 5. Yo he marcado la respuesta C. 3. 3 verbos. Ok. Ejemplo número 2. 3. Accidente gramatical que indica el momento, periodo o época en que se realiza la acción verbal. A. Número. B. Persona. C. Tiempo. D. Aspecto. O E. Voz. ¿Cuál es la respuesta? La C. Tiempo. Muy bien. Ejercicio número 4. ¿En qué alternativa se encuentra un verbo en modo imperativo? A. Bebiera. Cuando hablamos sobre el modo imperativo, nos referimos a aquellos que indican una orden o un mandato. Imperativo. ¿Sí? Imperativo. A. Bebiera. B. Siéntate. C. Escribiera. D. Mirara. O E. Cantara. ¿Cuál es de las 5 alternativas la que me expresa una orden o un mandato? La B. Siéntate. Muy bien. 5. Señala en qué aspecto se encuentran los siguientes verbos. Canta, bailaré, escribía. A. Imperativo. B. Perfecto. C. Subjuntivo. D. Pretérito. O E. Imperfecto. La E. Muy bien. Imperfecto. Siguiente. 6. En el siguiente enunciado, nuestro amor crecerá como crece la sombra cuando el sol declina. El verso presenta ¿cuántos verbos? 2, 3, 4, 1 o 5. Yo he marcado la B. 3. 7. En la siguiente oración, Julio César llegó, vio y venció. Los verbos se encuentran ¿en qué aspecto? Indicativo, imperfecto, pretérito, participio o perfecto. Recordemos, cuando hablamos de aspecto solo son 2, perfecto e imperfecto. ¿Cuál es? Perfecto. Muy bien, la E. 8. Señala los accidentes del verbo. ¿Cuáles son? Número, persona, tiempo
modo y aspecto. A ver. A, voz, modo, tiempo, persona, no. Género, número, tiempo, voz, no. Aspecto, modo, género, número, puede ser. Modo, tiempo, aspecto, persona. Persona, tiempo, voz, aspecto, género no es, ¿verdad? Entonces es la D, modo, tiempo, aspecto, persona. Muy bien, la D. 9. ¿Cuál es la función sintáctica del verbo? Cuando hablamos sobre la función sintáctica, podemos decir de que se constituye como el núcleo del predicado. A, núcleo del predicado. B, núcleo del complemento. C, núcleo del sujeto. D, núcleo del modificador. Y E, objeto directo cuando termina en ado o ido. ¿Cuál es la respuesta? La A, núcleo del predicado. Muy bien. Siguiente, 10. ¿En qué opción el verbo está escrito incorrectamente? Parece que no entendiste el mensaje. El trabajo que realizaste agradó a todos. No elimines los archivos de mi memoria. Si terminas tus actividades podrás irte. El estudiante se provee de libros. ¿Cuál crees tú que está mal pronunciado el verbo? En la A. Parece que no entendiste el mensaje. No es entendiste, es entendiste. ¿Sí? La A. Muy bien. 11. Determina el número de verbos, formas personales o conjugadas en el siguiente texto. La luna alumbraba la colina que los hombres escalaban por las escarpadas laderas. A cuesta llevaban los alimentos que sustentarían. Si lograban su cometido por un par de semanas, más a los partisanos serbios ocultos en el antiguo castillo medieval desde el que detenían la avanzada de las tropas nazis. ¿Cuántos verbos encontramos aquí? A, 5, B, 6, C, 7, D, 8 o E, 9. Yo he marcado la B, 6 verbos he encontrado. 12. Determina el número de verbos, formas personales o conjugadas en el siguiente texto. Y el patriarca les dijo: un esfuerzo más y lograremos nuestro cometido. A sus 80 años aún tenía fuerzas para conducir a sus hombres, palestinos de Galilea como él, contra el kibutz que se levantaba en lo que fue su aldea antes de la llegada del sionismo, que vino a arrojar de su tierra a hombres que habitaban Palestina desde los tiempos de Saladino o más. ¿Cuántos verbos encontramos aquí? 5, 6, 7, 8 o 9. Yo he encontrado 7 verbos. Marqué la C. Correcto. 13. Determina el número de verbos, formas personales o conjugadas en el siguiente texto. Habían de tomar pronto una decisión o no irían a lograr ningún resultado positivo si no aplicaban las vacunas al enfermo. Por riesgosa que fuera, a pesar de las complicaciones de las heridas que recibió en el accidente de la ambulancia que debió llevarlo al hospital y que solo lo acercó a la muerte. ¿Cuántos verbos encontramos aquí? A, 5, B, 6, C, 7, D, 8 o E, 9. ¿Cuántas? Yo he marcado 9. Muy bien. La misma temática es para la 13 y para la 14. Marcas los verbos que encuentras en cada texto y la alternativa correcta con la respuesta, ¿sí? Muy bien. Una vez que ya hemos desarrollado estos 15 ejercicios, te invito a que desarrolles la página 93 a la 95 con reforzando lo aprendido y practicando en casa cada uno de los ejercicios que se encuentran ahí. ¿Qué vas a hacer? Léelo igual con bastante atención, ¿sí? Con bastante esmero y darle respuesta a la alternativa
o a cada enunciado marcando la alternativa correcta. ¿Qué es lo que vas a hacer también? Una vez que ya marcaste la respuesta, terminaste tus tareas, vas a enviarlo como de costumbre a mi correo electrónico, indicando o dando tus datos a conocer y el nombre o la tarea de la asignatura, ¿sí? Ok, una vez que haces eso, pues yo lo reviso y de esta manera estamos compartiendo o intercambiando ideas. Gracias, es todo cuanto hemos trabajado el día de hoy. Sí, nos encontramos una próxima y que tengas buen día. Espero haberte alimentado, ¿no? Como se dice literalmente, en conocimientos con respecto al tema del verbo. Nos vemos hasta la próxima. Que tengas buen día. Chao.